Buenas noches, Dios les bendiga. Quiero compartir una palabra muy maravillosa que lleva por título Restaurando la oración. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 6, dice, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de lo que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, y les dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Aquí vemos en el libro de los Hechos, el libro de la historia de la iglesia cristiana que comenzó a crecer y a fortalecerse en el Señor. Habla un poquito de la vida de Pedro y de la vida de Juan, y dice que ellos todos los días iban juntos al templo a orar a la hora novena de la oración. La hora de la novena aproximadamente era a las 3 de la tarde. En los tiempos de los judíos, tiempo de Israel, en la época de Pablo, en la época de Pedro y de Juan, no se usaba reloj como ahora en este tiempo que ha avanzado la tecnología, ha avanzado la ciencia. Los judíos se acostumbraban a guiarse por el sol en el día y por la luna de noche. Y dice que iban todos los días a orar y encontraban a un hombre cojo de nacimiento, que lo sentaban a la puerta del templo que se llama La Hermosa. El templo que se refiere, y el templo La Hermosa, es el templo que construyó Salomón. Se le decía La Hermosa porque era un templo hermoso, bonito, enchapado de oro. Desde adentro hacia afuera todo estaba enchapado. Y por eso se le decía el templo La Hermosa. Y dice que este hombre cojo de nacimiento, a todo el que entraba en el templo le pedía limosna. Pero Pedro y Juan iban a orar como de costumbre, que es ir al templo a orar, a hablar con Dios. Y hoy en día se ha perdido esta costumbre en la iglesia del siglo XXI. Ha perdido esta costumbre o esta cultura religiosa de ir al templo a orar, porque se ha perdido la dimensión del Espíritu de Dios. Se ha perdido la sensibilidad del Espíritu de Dios. Cuando en el cristiano se pierde la sensibilidad, se pierde la comunicación hacia Dios, se pierde la costumbre de orar, la costumbre de ayunar, la costumbre de vigilar, la costumbre de estudiar la palabra del Señor, porque se ha perdido la sensibilidad del Espíritu de Dios.
Para este tiempo la iglesia del Señor se ha metido el mundo, se ha metido el paganismo, el mundanalismo, el liberalismo, se ha perdido el temor a Dios. Ya nadie quiere ir al templo a orar. Cuando en este tiempo Dios está llamando a la iglesia a orar, porque a través de la oración restauramos nuestra intimidad y comunión con Dios. Es importante que la iglesia entre en una intimidad con Dios. Y dice que había un cojo pidiendo limosna de nacimiento. Y se paraba en toda la puerta del templo la hermosa. Y dice en el versículo 3 del libro de los Hechos, capítulo 3, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Que se fijara atentamente a los ojos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Pedro le dijo, y Juan, míranos fijamente a nuestros ojos. Jesús le dijo a sus discípulos, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Jesús dijo, cosas mayores harán ustedes de las que no hice yo. Nosotros hemos sido llamados para hacer cosas grandes cuando entramos en una intimidad en la oración. Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, hombres de oración, Pedro le dijo al cojo de nacimiento, le digo, no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo hoy te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Porque la Biblia dice que da de gracia lo que recibiste. Da de gracia lo que habéis recibido. Ningún creyente que no tiene un altar de oración no puede dar nada, porque está totalmente vacío, está totalmente muerto espiritualmente. ¿Qué va a dar si no ora? ¿Qué va a dar si no ayuna? ¿Qué va a dar si no vigila? ¿Qué va a dar si no tiene una intimidad con Dios? De lo que Dios nos da, de esto le transmitimos a todo aquel que espera de nosotros una palabra de edificación, de restauración, una palabra de fe, una palabra de esperanza. Es lo que esperan muchos cristianos y muchos aquellos que están afuera del templo, del lugar donde nos congregamos, del lugar donde adoramos a Dios, del lugar donde exaltamos el nombre del Señor. Afuera hay cojos espirituales de nacimiento, pero también hay cojos espirituales, aleluya, cojos espirituales que están postrados, esperando que la iglesia salga del templo a decirle al cojo, levántate y anda, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ese nombre que es sobre todo nombre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ese nombre que tiene poder. Ese nombre que tiene autoridad. Hay muchos hombres con el nombre de Jesús. Pero Pedro entendió que su autoridad venía de Dios. Su autoridad venía a través de Cristo. Esa autoridad que nos la da Jesús. Y la iglesia tiene que aprender a identificar su autoridad espiritual. Cuando reprendemos a un demonio, cuando oramos a un enfermo,
No es en el nombre de Jesús, sino en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque Jesús se llama muchos hombres en la tierra. Hay muchos que se llaman Jesús, pero Cristo no es todo, solamente hay uno, el Hijo de Dios. La palabra Cristo viene de un contexto griego que significa ungido. Y Cristo en la palabra, aleluya, en el hebreo significa Mesías, el Mesías de Dios, el que vino de Dios, que le delegó autoridad a la iglesia, le delegó poder. Y es necesario nombrar el nombre del Señor completo y el diablo tiene que temblar. El apóstol Pablo dijo, creo que en Filipenses, donde dice, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo, dice Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de los señores. Pero para esto se necesita una vida de oración. Hay mucho pueblo de Dios que no está orando. Hay mucho pueblo de Dios que no está ayunando. Hay mucho pueblo de Dios que ha descuidado su altar. Ha descuidado la intimidad con Dios. La oración es importante en la vida del cristiano. El salmista David, aleluya, en el libro de los Salmos 55, versículo 17, David decía estas palabras: de tarde, de mañana y mediodía oraré a Dios y Él oirá mi voz. Amén. David era un hombre de oración. El profeta Daniel era un hombre de oración. Aleluya. Y muchas veces queremos imitar a otros ministros de Dios, a otros evangelistas del Señor. Aleluya. Como grandes hombres de Dios. Que Dios los usa en sanidades, Dios los usa en milagros, Dios los usa en prodigios. Pero no sabemos cuál es la intimidad de estos hombres, cuál es el precio que ellos pagaron por la unción, por el ministerio, por el liderazgo, para hoy Dios usarlo como canal de bendición. El Señor nos ha llamado a que oremos, que subamos al templo a orar. Pero este cuerpo ahora es el templo y morada del Espíritu Santo, para que hoy nos conservemos para Dios, oremos para Dios, hablemos con Dios. Allá afuera hay muchos cojos espirituales esperándote a que tú y yo vayamos allá a esas calles y le digamos: levántate y anda. No tengo plata ni oro. Hay mucha gente allá afuera esperando quizás una canasta de un mercado, aleluya, una compra de comidas, o que le llevemos dinero o medicamentos y etcétera. Es bueno hacer la obra social, pero hay gente que está esperando una palabra de ánimo. Gente postrada en una clínica, gente postrada en un hospital, gente postrada en una cárcel con enfermedades crónicas. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde se encuentra la iglesia? ¿En dónde está caminando la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Dónde está ejerciendo su autoridad? Jesús lo dijo: y estas señales seguirán es a los que creen en mi nombre. Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, por los siglos de los siglos. En el libro de Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice: yo Jehová no cambio. Jehová no ha cambiado. Su palabra es eterna. Su palabra no muda, no cambia. Es la misma de ayer, es la misma de hoy. Dios es fiel y Él cumple su palabra. Hay que subir al templo a orar. Hay que orar, hay que orar. ¿Qué está sucediendo en nuestro país? Colombia, hay protesta, hay violencia en todas partes del país, aleluya. La violencia ha tomado posesión en Colombia. Las fuerzas políticas están siendo poseídas por los demonios. El diablo quiere tomar posesión en nuestro país. ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde
está la congregación? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los ministros? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están los creyentes? Tenemos que subir al templo a orar, a hablar con Dios, para estar lleno de su presencia, para estar lleno de su poder, de su gloria. Es el tiempo que la iglesia tome su autoridad. Es el tiempo que la iglesia tome el poder. Es el tiempo que la iglesia tome las riendas espiritual que el Señor le delegó a su pueblo. Pablo era un hombre lleno de Dios y Dios lo respaldaba. Pedro, lleno de Dios, Dios lo respaldaba. Juan era hombre lleno de Dios y Dios lo respaldaba. Hay que subir al templo a orar. Pero la iglesia se ha preocupado más por el afán y por la ansiedad. Yo te digo a ti, amado hermano, amado amigo, que a través de este video me estás escuchando este mensaje. Levántate y anda. Sube al templo a orar. Ora. Dentro de la iglesia hay cojos espirituales que no tienen para levantarse. No tienen pie para levantarse. Están allí postrados. Estamos en los últimos tiempos. Tiempos peligrosos. Tiempos difíciles. Y esto apenas es el principio de dolores. Lo que estamos viendo en nuestro país. Lo que estamos viendo en esta nación. Apenas es el principio de dolores. Y la iglesia se tiene que levantar. La iglesia del Señor tiene que tomar posesión. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Tenemos una arma espiritual para destruir los planes del diablo. Tenemos una arma espiritual para derribar las fuerzas contrarias. Y ese eres tú, la iglesia de Jesucristo. Esta noche te animo a que te levantes, que subas al templo a orar. Restauremos la oración. Restauremos nuestra intimidad con Dios. Necesitamos levantarnos. Necesitamos tomar la fuerza espiritual. En esta noche quiero decirte que oremos a través de esta palabra. Padre que estás en el cielo, te alabamos, Dios de la gloria. Espíritu Santo divino, Señor, pongo este mensaje delante de ti, Señor. Aquellos que a través de este video van a escuchar tu gloriosa palabra. Esta palabra viva y eficaz, que penetre cada vida, que penetre cada corazón, que cada creyente que escucha este video pueda acercarse a escuchar esta palabra. Señor, que tu pueblo pueda subir al templo a orar de mañana, de tarde, de mediodía, Señor. Esa arma espiritual que necesitamos para fortalecernos, para llenarnos de poder, para llenarnos de autoridad, Señor. Te pido en esta noche que tú bendigas a cada creyente, a cada hermano, a cada amigo, a cada ministro, cada pastor, Señor, que a través de este video, que me escucha esta palabra, Señor, ayúdanos. Queremos que estas señales nos sigan. Necesitamos tu respaldo, Señor. Necesitamos tu cobertura. Necesitamos, Señor, esta presencia que viene de ti, Señor. Oh, Señor, te doy gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Si te gusta este video, dale like. Y sígueme allí en el canal YouTube. Y Cristo te va a bendecir en una manera especial. Dios les bendiga y Dios les guarde.